Nos trea blanco e corá, riba nos bandeira, de representar e compás com 4 puntas, simbolizando a origem de nossa população de toda esquina do mundo. Aruba, feliz dia de himno e bandeira. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios accidentes se registraron en la isla. Ya se pueden comprar los tickets para viajar a Cali directo con Wingo. Por culpa de intensas lluvias, las casas se desploman en Perú. Una mujer murió por inhalación de químico, ataque de su expareja. Carrera de bebés tiene final inesperada. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se preparen para un tremendo fin de semana, celebración del Día Nacional del Himno y la Bandera. Como siempre empezamos con noticias locales y arrancamos con algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas, uno de ellos por falta de preferencia. Ayer jueves en hora de la tarde, en el camino que va desde la parte de Camerling Onestrat, muy cerca a Sayo Supermarket, sucedió un accidente en donde el conductor de un vehículo Kia Rio salió por la parte de Companashi y allí no le dio preferencia a otro conductor, en esta oportunidad un motociclista que venía por la parte norte. El hombre en la moto, que venía del Post, al parecer iba allí y después de este accidente resultó herido. Por eso la ambulancia se presentó en donde los paramédicos brindaron asistencia médica. La policía estuvo en el sitio, la policía motorizada, tomó los datos del accidente y también tomó el auto en embargo porque al parecer no tenía los documentos. En otro hecho, ayer jueves en la rotonda de Post Chiquito, algunos automovilistas presenciaron un accidente en donde un vehículo se subió al andén que divide las dos vías. De esta manera, de inmediato las personas empezaron a bajarse de los vehículos para ver si el conductor estaba bien de salud, porque al parecer era un hombre de edad. Le informaron de inmediato a la policía y llegaron con la patrulla para poder cerrar la vía. Después que la policía de tráfico empezó a hacer la investigación, los paramédicos le brindaron asistencia a la víctima. Cambiando de tema, durante esta semana algunos gremios se unieron, gremios sindicales, para de esta forma entregarle un manifiesto al gobierno de algunas ponencias que ellos no están de acuerdo. Ante esto, varios ministros del gabinete Weber Cruz II también estuvieron allí delante de las oficinas de gobierno para escuchar todas las quejas de estos sindicatos. Esta semana, la primer ministro de Aruba recibió el manifiesto por parte de los sindicatos que se presentaron en las oficinas de gobierno con un grupo de empleados públicos. Los manifestantes no están de acuerdo con la introducción del sistema de manejo de rendimiento, el cual es un sistema que se ha creado para la evaluación de los empleados en el sector público. El gobierno anunció este sistema a finales del año pasado y después de enero del 2023, él fue ya puesto en introducción. Ya después, con este sistema del manejo de rendimiento, ahora tienen un sistema uniforme para poder evaluar a los trabajadores públicos. En el marco de esto, el Departamento de Recursos Humanos dio entrenamientos a todos los jefes de departamento de gobierno y a gran parte de los empleados públicos para que así las personas conocieran sus derechos y lo que el sistema encierra, pues trata de trabajos grandes que se han hecho con profesionales y de esta forma para poder llegar a este sistema. La mandataria explicó que hay diferentes motivos por los cuales venir con un sistema de evaluación. Sin embargo, algunos gremios de sindicatos se han unido para poder entregar este manifiesto y que se puedan sentar a la mesa para poder llegar a ciertas conclusiones, pero también que ambas partes
puedan salir de ese tipo de reuniones con algún acuerdo y de esta manera que puedan trabajar normalmente. Esta es una excelente noticia que fue dada a conocer por el aeropuerto de Aruba Reina Beatrix, pues desde ya todos los usuarios van a poder hacer sus compras para poder viajar a Cali directamente desde Aruba gracias a la aerolínea Wingo desde el 1 de julio. El aeropuerto de Aruba, que es el administrador y operador del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, continúa expandiendo sus puertas de entrada a Colombia. Estamos muy emocionados de anunciar que nuestra aerolínea socia Wingo ha comenzado con la venta de sus nuevos vuelos directos desde y hacia Cali, Colombia. Wingo es un socio importante y valioso para el aeropuerto de Aruba y estamos muy contentos con este nuevo servicio adicional desde Cali que abre otra ruta a Colombia. Continuamos expandiendo nuestros horizontes en Colombia y estamos listos para ayudar a nuestro socio Wingo en nuestra nueva empresa, diversificando aún más nuestra red en el mercado de América Latina, según lo indicó la señora Bárbara Brown, directora de Comunicación y Desarrollo de Ingresos de la Autoridad Aeroportuaria. La venta de los tickets aéreos para este nuevo servicio está actualmente disponible a través de www.wingo.com o a través de su agente de viajes local de elección que brinda las opciones de servicio aéreo de Wingo. A partir del 1 de julio del 2023, Wingo operará con 2 vuelos semanales directos a Cali, Colombia, ida y regreso, los miércoles y sábados con su avión B737-800 con 189 asientos. Estas operaciones se traducen en aproximadamente 1.500 asientos adicionales desde y hacia Aruba para Wingo. Con este servicio adicional, a partir del 1 de julio, Wingo operará 7 vuelos por semana desde Colombia, 3 desde Bogotá, 2 desde Medellín y ahora 2 desde Cali. En conexión con la celebración del Día Nacional del Himno y la Bandera, el ministro Ursel Arens estuvo visitando algunas casas de ancianos para de esta forma poder celebrar este Día Nacional. Nós passa a visitar algum de casa de cuido, mirando que vanuit o Ministério de Assuntos de Adulto na Maior, nós zorgamos para toda casa de cuido, todo cliente que tem e também trabalhador por receber t-shirt de Aruba, t-shirt que não por bici, já sabe, dia nós celebrar dia de himno e bandeira, que não também por celebrar em grande, e assim que na engrandecer a celebração cultural aqui na e pensamos de vanuit o Ministério, nós contribuir com não somente casa de cuido, mas também 3 casas de sábado, para assim que na tour e adulto maior dentro casa de cuido, por celebrar o dia de himno e bandeira em grande e mostrar amor para Aruba. Y empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con un tremendo tiroteo que fue registrado por una cámara de una persona que venía manejando un camión. Pues allí, al parecer, las autoridades y también grupos delincuenciales estaban en esta tremenda balacera. Al final, tristemente, uno de ellos falleció. Sin pensarlo, el conductor de este vehículo siguió su camino por la vía que de Aguachica conduce a Río de Oro en el Cesar. Con su celular, el hombre grabó lo que estaba pasando. Virgen Santísima, le pusieron un petardo a la policía aquí. Y se arriesgó a seguir su camino, a pesar del peligro que enfrentaba. Están dando plomo. Una motocicleta en el piso y un hombre pidiendo ayuda pronosticaba que más adelante algo terrible estaba pasando. Y detuvo su camino cuando vio a un costado a los hombres de la policía. Santo Dios bendito. Hermano, parece... Ahí hay un compañero tirado ahí, el de la moto blanca está tirado. Hay uno tirado. ¡No, espérese! ¿De dónde están disparando? ¿De dónde? Esa era la misma pregunta que se hacían los patrulleros, que llegaron al oír una fuerte explosión. Hombres armados colocaron una carga explosiva en la vía al paso de un vehículo de valores. Uno de los policías fue en rescate del hombre que pedía ayuda. ¡Cuídame la espalda, cuídame! Agárrame la mano. Vamos.
En el piso el hombre le pide auxilio y lo toma de la mano, pero el guarda de seguridad ya sabía lo que le esperaba. Por eso grabó una triste y dramática despedida. Le dijo adiós para siempre a sus amigos, a quienes también les dijo que ya no lo volverían a ver reír. Las intensas lluvias siguen afectando varios sectores en Perú. Por ejemplo, en Piura, allí los deslizamientos, los arroyos y la crecida del río ha afectado tanto que hasta las casas han empezado a desplomarse. Empieza el colapso completo de esta casa de 3 pisos. Es la fuerza de la naturaleza que no distingue necesidades ni pobreza. Sigue viendo. ¡Uy, se cayó la casa! La zona de Pablo Patrón en Chosica, en las mismas faldas del río Rímac, que incrementó su caudal en las últimas horas, vio caer 2 casas en menos de una hora. Esta propiedad de 3 pisos cayó en cuestión de minutos. Esa casa de 3 pisos, mira cómo cae el concreto, la fuerza. ¡Uy! ¡Ay, lamentablemente! Acaba de colapsar esta casa, por Dios. La fuerza del río socavó la tierra y estas propiedades, que datan de al menos 40 años, quedaron suspendidas en el aire y solo poco después fueron devoradas por la fuerza del agua. Ya me he cansado de llorar, ya no tengo fuerzas porque por segunda vez pierdo mi casa. La señora Vicky tenía 9 años cuando vio a su padre, un ex militar, construir este inmueble, uno de los primeros en Chosica. Para entonces nadie se imaginaba que esta zona sufriría décadas después el embate. Cambiando de tema, en una audiencia, el Comité Nacional indicó que al parecer los Estados Unidos no tiene control fronterizo, a pesar de que se tiene algunas diferencias frente a estos anuncios, pues indicaron que esperan la presencia de más autoridades policiales allí en la parte migratoria. Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, dice que el país no tiene control operativo a lo largo de su frontera con México. Una abierta contradicción a declaraciones de su jefe Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, quien aseguró durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara en abril de 2022 que sí hay control de la frontera. Do we have operational control? Yes or no? Yes, we do. Hay tanta gente que están entrando que entonces no tienen los recursos, no tienen los agentes necesarios. De acuerdo con la ley Cerco Seguro del 2006, control operativo significa la prevención de todas las entradas ilegales a los Estados Unidos, incluidas las entradas de terroristas, otros extranjeros indocumentados, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando. Estamos ocupados procesando más gente y desafortunadamente no se ve alguna indicación del presidente Biden que vaya a darnos más dinero para poder ocupar a más agentes. Jefe, ¿quiere 22,000 oficiales? ¿Quiere llegar a esa meta? Aunque la Casa Blanca ya lo descartó, este representante del sindicato de la patrulla fronteriza considera que clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas equiparía a las agencias federales con herramientas más agresivas. Ellos tienen que ser designados como terroristas porque es lo que está causando puro terror a las comunidades y a los pueblos. El problema aquí no es uno de seguridad, es de humanitario. Líderes que vienen aquí, ¿verdad?, a hablar sobre división, a hablar sobre la crisis inexistente aquí en la frontera. Y vean lo que ocurrió en las últimas horas, al parecer en un café bar en la capital de Colombia. Allí los delincuentes que entraron a robar fueron recibidos a botellazos. Los bogotanos no aguantan un robo más. A botellazos sacaron corriendo a estos 3 ladrones en el barrio Normandía. Anoche, y mientras un grupo de personas departían el local, estos criminales entraron. Este sujeto, que quedó plenamente identificado en las cámaras de seguridad, lleva un arma. Mientras los otros 2 recogen las maletas y el dinero, una de las víctimas reacciona y con la ayuda de varios clientes les lanzaron las botellas que estaban sobre las mesas. Los 3 ladrones corrieron, pero el del arma, al ver que la gente reaccionó, disparó y luego se escapó. Quienes viven en este sector de Engativá manifiestan que están cansados por la cantidad de robos que viven a diario.
Por eso le piden a la policía que patrulle y cumplan con su labor de cuidar a la ciudadanía y a los delincuentes que si vuelven a atreverse a ingresar a sus locales o a sus casas, ellos van a estar esperándolos con los brazos abiertos, pero eso sí llenos de botellas. Nos quedamos en Colombia con un caso lamentable de femicidio que ocurrió en las últimas horas y donde una mujer perdió la vida a manos de su expareja, quien al parecer le lanzaría algún químico que le produjo la muerte a él también al momento en que alcanza a inhalar este humo que es bastante tóxico. También perdió la vida. En este momento hay una gran polémica en Colombia debido a que la mujer en enero ya había denunciado amenazas de su expareja en su contra. Ella era Marjorie Muñoz, una mujer de 42 años, entregada a sus 2 hijos y a su trabajo como administradora de un centro estético. A finales de 2022 le puso punto final a su relación con Luis Carlos Aguirre, el hombre que denunció por violencia intrafamiliar el 12 de enero y quien este martes le causó la muerte tras arrojarle un químico en un centro comercial. Se cita una primera audiencia para el 31 de enero del 2023, a una audiencia para abocar conocimiento y el fallo del mismo y no asiste a su compañero, para lo cual se reprograma para una segunda audiencia. Tras las amenazas de su expareja, se mudó para la Comuna 3 en Medellín y el 13 de marzo, 2 días antes de ocurrir este feminicidio, la comisaría emitió este fallo en contra del señor Luis Carlos Aguirre Echeverry. Ordenar abstenerse de agredir y maltratar a la señora Marjorie. Segundo, ordenar en favor de Marjorie Muñoz la orden de protección especial por parte de las autoridades de policía. Abstenerse de ingresar a cualquier lugar donde se encuentre la señora Marjorie. Asistir a un tratamiento reeducativo, terapéutico. El miércoles, Luis Carlos Aguirre llegó hasta el piso 11 de la torre médica del Centro Comercial Mallorca en Sabaneta, Antioquia. Según testigos, el hombre de 67 años buscó en el lugar de trabajo de su expareja sentimental a Marjorie Muñoz, en donde hablaron unos minutos, luego le roció un polvo blanco en su cara. Según las autoridades, el hombre también inhaló de manera voluntaria el agente tóxico e intentó huir del lugar, pero murió en el baño y junto a su cuerpo encontraron una bolsa con el agente tóxico. 2 policías, un agente del CTI y 3 enfermeros de la clínica a donde fueron trasladados también resultaron afectados. Cambiando de tema, sabemos que los problemas con la rodilla se podrían de pronto generar por alguna mala fuerza, algún mal movimiento, personas que entrenan o de pronto por alguna condición de salud. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo se puede mejorar? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La ubicación e intensidad del dolor en una rodilla varía según la causa del problema y esta puede afectar a cualquiera de los ligamentos, tendones o sacos llenos de líquido que rodean la articulación de la rodilla, así como también los huesos y cartílagos que forman la articulación en sí. Tú sabes que ocurren en la rodilla, envuelven, además que mencioné la patela, los meniscos. Los meniscos son los cojincitos, los shock absorbers que están dentro de la rodilla, que mucha gente se los lesiona y requieren cirugías que son menores y una recuperación no tan prolongada. Otra preocupación que está en las rodillas son los ligamentos cruzados que están dentro de la rodilla. Por ejemplo, el anterior cruzado es un ligamento que no se repara solo. Si se rompe, pues envuelve una reconstrucción y una cirugía pues con una rehabilitación más prolongada. Los signos y síntomas que a veces acompañan el dolor son inflamación, rigidez, enrojecimiento del área, debilidad, sonidos de chasquidos o crujidos y la incapacidad de enderezar completamente la rodilla. Las lesiones de rodillas pueden darse a cualquier edad. Gente joven, tú sabes, sí, las lesiones pueden ser sencillas, que envuelvan tratamientos no quirúrgicos. Hay ligamentos, por ejemplo, como el medial colateral, que se puede lastimar en una torcedura, que no es un ligamento que envuelve una cirugía, una recuperación de como 4 o 5 semanas. Algunos, pues sí, son quirúrgicos. Los meniscos, el cartílago, pues son cosas que se le afectan, tú sabes, a la gente joven y a los atletas. Y pues depende de la lesión. El diagnóstico se basa en... El examen físico siempre es súper importante y muchas cosas uno las puede determinar, tú sabes, si hay una rotura de un tendón uno la puede ver, si hay un ligamento que crea una laxitud uno la puede examinar. De ahí pues una radiografía convencional siempre es útil y te puede asegurar que no haya una fractura o la patela, por ejemplo, que es el huesito que está al frente de la rodilla, que no se haya desplazado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Hinchas destrozan y atacan a policías. Nostrea Blanco y Corá, Ribanos Bandera,
te representa e compás com 4 puntas, simbolizando a origem de nossa população de toda esquina do mundo. Aruba, feliz dia de himno e bandeira. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me não stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boa conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Tree Houses. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean los destrozos y los ataques que ocasionaron algunos hinchas antes de la final de la Champions. Allí, a través de cámaras de seguridad, pero también algunos transeúntes, lograron grabar este ataque de los hinchas. La contienda válida por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa estaba predecida en un triunfo napolitano 0-2 en suelo teutón, lo que no fue impedimento para que cientos de ultras germanos se desplazaran al sur de Italia, en donde tenían prohibida la entrada al estadio. Los encapuchados arrasaron con lo que encontraron a su paso, quemaron carros, lanzaron objetos y bengalas en contra de los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. Allí, los hinchas están desde el año pasado bajo estrecha vigilancia por la invasión de la cancha que protagonizaron en el paso de la final de la Liga Europea. Este es uno de los hechos de violencia que en diferentes países, así como también agresiones a otras barras, se han registrado y manchan lo que trata el fútbol. Al cuadro alemán pertenece el delantero, pero no ha tenido óptimo desempeño, por lo que el futuro podría cambiar. Y todo porque hoy es viernes, les muestro a esta mujer de origen peruano que aprovechó de la situación de las lluvias y allí construyó un puente para que las personas no se mojaran los pies. Lo malo del caso es que ella está cobrando para que los transeúntes puedan pasar. Al llamado ciclón Yaku impactó varias zonas de este país durante la presente semana con muchos torrenciales aguaceros y vientos que han tirado al suelo árboles, postes y puentes. Con el paso de las horas también se han crecido los arroyos y los ríos y esto impide el paso de los transeúntes. Pero como para todo mal hay un remedio, una visionaria se inventó un puente artesanal por el que sus vecinos pueden pasar para evitar los huecos y también el agua que corre por las calles.
Así lo mostró un usuario en este video en el que se ve a la mujer cobrando por el paso. En un distrito de Liba, que quedó con varias zonas llenas de agua, esta mujer tuvo la peculiar idea de negocio. Ubicó una tabla sobre una llanta vieja y construyó un puente para que sus vecinos pudieran cruzar y no mojarse. Eso sí, ella les cobra a cada uno de ellos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. En conexión con el Día del Himno y la Bandera, para mañana sábado 18 de marzo, no tendremos sorteo de Loto y el sorteo de Loto 5 jugará para este próximo domingo 19 de marzo. Recuerden que el jackpot de Loto 5 está en 575,000 florines para este próximo domingo y con solamente 4 florincitos tendrán la posibilidad de ganarse 575,000 florines con Loto 5. Recuerden, Loto cambiando vida. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les muestro cómo un héroe sin capa rescata a un perrito que había caído a un lago congelado a unos 3 metros de altura. Gracias a los ladridos y a la rápida acción de este bombero lograron rescatarlo. En una ciudad en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, se presentó el angustiante rescate de un perrito que quedó atrapado en un estanque congelado. El animal, al parecer, resultó cayendo allí desde una altura de más de 3 metros. Sus ladridos alertaron a las personas que residen por la zona, por lo que éstas llamaron a los bomberos. El personal de rescate acudió al lugar de los hechos y allí se llenaron de valor para poder rescatar a este perrito. Para eso tuvieron que utilizar una escalera y luego amarrar al animal con una soga para ponerlo nuevamente firme. El rescate del can quedó registrado en el video y fue compartido por la cuenta de Facebook de un refugio de animales. Y los dejo con esta carrera de bebés que tuvo una final de infarto y bien que no se estaba esperando. Pues allí al medio de un partido de baloncesto hicieron esta carrera de los bebés en donde al final algunos de ellos estaban desorientados. The most intense baby race ever. En video quedó registrado el show de medio tiempo del partido de baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. La presentación se trataba de una carrera de bebés gateando. Tenían como objetivo salir de punto A y llegar al punto B, en donde los estaba esperando alguno de sus padres y para poder ser proclamado ganador debía cruzar la línea de meta. Aunque al principio una de las pequeñas tomó la iniciativa, al instante cambió su rumbo y continuó hacia la madre de otra persona en lugar de ir hacia donde su papá. Aún así, la bebé llamada Lila estuvo cerca de ganar, pues llegó hasta unos centímetros antes de la meta, pero se detuvo, se sentó hasta que se devolvió. Por otro lado, otro concursante quiso tomar delantera e hizo su movimiento para pasar a Lila. Sin embargo, se dejó caer, bailó y empezó nuevamente a gatear, pero en sentido contrario. En redes sociales el momento fue publicado como la carrera de bebés más intensa de la historia. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Queremos saludar a todos nuestros televidentes y también a todos aquellos que hacemos parte de esta hermosa isla de Aruba en conexión con la celebración del Día Nacional mañana 18 de marzo. Es un día para sentirnos orgullosos, izar nuestra bandera y hacer parte de las diferentes manifestaciones culturales que se van a estar desarrollando en toda la isla. Así que arubiano o no arubiano, a sentirnos orgullosos en este Día Nacional. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde continuar en nuestra buena programación. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Nostrea Blanco e Corà ribanos bandera da representar e compás con 4 puntas, simbolizando origen de nuestra población de toda esquina del mundo. Aruba, feliz día de himno y bandera.
SVB, seguridad para Aruba, su comunidad.